les dejé un caso que se llama Entre compromiso y seguridad, que estoy seguro que la mayoría de ustedes tuvieron oportunidad de leerlo y seguramente les dejó algunas inquietudes. También tenemos una lectura que supongo que no es fácil de realizar en su totalidad, que es de un texto un poco grueso, es una lectura en inglés. Sobre esa también tenemos que hacer un taller la sesión de hoy y vamos a empezar simplemente con algunas reflexiones. La idea es que hagamos esta parte hoy. Mañana, como bien lo decía Laura, hacemos uno de los casos. Y bueno, y terminamos con una charla que me parece bastante importante del doctor José Manuel Restrepo, quien es el rector del CESA. Solamente para hacer algunas reflexiones iniciales nada más. Y es la propuesta que les realizaba la sesión anterior sobre el liderazgo universitario. De hecho, les decía, o más bien afirmaba, que lo que necesitábamos no era tanto una gestión universitaria ni una administración universitaria, sino lo que estábamos buscando es un liderazgo universitario, pero todavía no nos quedaba como muy clara cuál es la diferencia. Solamente a manera de reflexiones iniciales. Dice que la mayoría de los líderes universitarios ocupan sus cargos gracias a su éxito académico. Si bien es cierto, no conozco la trayectoria de las personas que en este momento son ustedes los líderes de la universidad, lo que sí es cierto es que se usa en las instituciones de educación superior que quienes tienen un éxito académico, voy a poner un ejemplo, empiezan uno como monitor, profesor auxiliar, después termina siendo un profesor excelente y después de ese profesor excelente termina asumiendo una carga administrativa sin darse cuenta cuándo, y después termina como líder universitario. Una de las preguntas es si este plan de vida, plan de carrera es pertinente o no, y si un académico está realmente preparado para asumir una posición de liderazgo. No significa que el hecho de que sea un académico no lo pueda hacer. La pregunta es si por el solo hecho de ser un académico muy bueno y muy talentoso estaría preparado. ¿Recuerdan ustedes el caso anterior? No veo a nuestra ingeniera Rivera. Sí, nuestra ingeniera Rivera. Decíamos que nuestra ingeniera Rivera había sido una profesora con un énfasis en emprendimiento durante muchísimo tiempo y terminó manejando una maestría. Pero algo también muy interesante en las reflexiones iniciales, y aquí lo dice en el segundo párrafo, y es cómo uno observa que el sector privado e incluso el sector público, sus funcionarios, sus directivos, sus líderes, se están preparando permanentemente. Es increíble, uno lo ve en la universidad, en educación continuada, en posgrados, en maestrías, siempre los líderes están en un proceso de formación permanente. Sin embargo, en el área académica, algunas personas podrían decir, yo soy el decano, o soy el vicerrector, soy el coordinador, o el líder de tal programa. Luego, yo no necesito formación. Digamos, es muy complejo que las universidades tengamos procesos de formación internos bastante sólidos. De aquí la importancia, además de este diplomado que está coordinando la doctora Laura. Pero el líder universitario, digamos que el pobre líder universitario siempre está como en la mitad de dos mundos. Este líder universitario, voy a poner el ejemplo de nuestro financiero Andrade, nuestro financiero... ya no lo recuerdo. Pero tu nombre. Carlos, gracias. No sé si Carlos pueda tener la misma impresión, pero estos líderes universitarios decía que están en el peor de los dos mundos. Porque los académicos, los profesores, el que es académico y respira academia y nace y se despierta y se acuesta pensando nada más en lo académico, ve a estos líderes universitarios, los ve como, y me perdonan la expresión, como medio el de la traición, el que abandonó la academia y se dedicó al negocio y se dedicó a la administración y se dedicó al liderazgo. De hecho, y aquí lo dice, los académicos ven a ese señor como un bárbaro, el traicionero que se fue, dejó la academia y se fue al liderazgo y ya no entiende lo que es la academia. Pero ese pobre señor, ese líder universitario, ¿qué dice? Ya. Ese líder universitario, el otro mundo, si uno lo quisiera llamar así, lo ve peor.
lo ve, por el hecho de estar ese líder universitario trabajando en una universidad, lo ven como un soñador. Entonces digamos que decía que entre un grupo de líderes, ese grupo de líderes ve a un rector, ve a un vicerrector, unos lo ven como un bárbaro traicionero en la academia y los otros lo ven simplemente como un soñador. En este tema del liderazgo, finalmente el líder, lo vamos a ver más adelante, el líder finalmente lo que está haciendo son ejercicios de transformación en un espacio universitario. Siempre se presenta ese tipo de actividad. Pero algunas personas dicen que este líder universitario realmente nunca lo va a lograr. ¿Y por qué no lo va a lograr? Porque no hay nada más, no una institución más fosilizada que una institución de educación superior. Es decir, cambiarle la mente a los académicos, cambiarle la mente a las personas que trabajan en una institución de educación es muy complejo y no se va a lograr, porque finalmente es el dinosaurio de las organizaciones en la sociedad. De hecho, que esta frase me parece muy interesante y dice, oiga, si las palabras fueran comida, pues no, estaríamos hechos. Porque estos académicos y estos líderes universitarios hablan y hablan y hablan de los clústeres y hablan de la necesidad de transformar la sociedad y tienen un discurso bastante interesante, pero su capacidad de acción es bastante baja. Pero también hay que reconocer algo y es el problema o el riesgo que tiene todo líder, y ustedes lo leían en el texto de Bolman, y es cómo ser líder tiene un riesgo. De hecho, cuando a una persona la pueden nombrar, yo que sé, rector o vicerrector o decano de una institución, lo que podría decir yo, tal vez administro el programa o administro lo que me toca. Pero si yo voy a ser un líder con transformación, con una visión, etcétera, etcétera, corro riesgo. Y empiezo a mover una estructura, empiezo a mover unas costumbres en la institución y dice, hay que enfrentarlo. El líder siempre está en el borde. Nuestro rector seguramente lo sabe, el primer año uno hace un conjunto de acciones y pasa. El segundo año, como uno tiene un nuevo sueño, nuevamente ponen la institución, digamos, en un pequeño filo. Y los decanos y todo les pasa lo mismo. Nuestro financiero Carlos, y uno dice, bueno, no, esto ya va a pasar y el próximo año vamos a estar más consolidados financieramente. Mentira, porque surgen unos nuevos sueños, un nuevo edificio, nueva infraestructura por enfrentar. Y se habla de algo interesante en las organizaciones y es del lado bonito de las organizaciones. No sé si lo leyeron, que es el good size de la organización y del dark side. Y es toda organización, nos dicen esos autores, toda organización tiene un lado oscuro. Acciones que finalmente uno quisiera que no existieran. Un lado, yo les digo, en la universidad hay cosas que yo sé que no están funcionando bien. Me dicen, oiga, rector, pero ¿por qué no las arregla? Hay otras prioridades, hay otros temas. Y uno dice, bueno, este señor se está haciendo el bobo. Me dicen, oiga, Alejandro, usted como rector es que no le está poniendo cuidado. No, hay un dark side que definitivamente toda organización tiene que enfrentar. Pero finalmente, ¿qué es lo que pasa? Y es que las universidades o las instituciones de educación superior son muy complejas. Cuando uno habla de los famosos productos o servicios de una institución, primero lo regañan a uno porque llega a hablar de productos y llega a hablar de clientes, pero finalmente lo que estamos hablando es de un resultado, para que no nos metamos en el lío de producto ni de servicio. Estamos hablando de un resultado que se llama conocimiento y es algo muy complejo. En especial porque, como lo sabemos antes, el conocimiento era parte o monopolio de las instituciones de educación. Hoy en día uno observa cómo el conocimiento se genera, por ejemplo, en un parque tecnológico, se genera en las universidades corporativas, en fin, se genera en toda la sociedad y pareciera que la universidad pues queda digamos, en una zona gris. La pregunta es, ¿debe finalmente desarrollarse una teoría del liderazgo universitario? O la mayoría, supongo que un buen número de las personas que está aquí presentes son administradores de empresas. Y dicen, no, pues ya con la teoría de la administración es suficiente. Es decir, no se requiere una teoría propia para el liderazgo universitario,
sino que es suficiente con aplicar la teoría de la administración, un MBA, etcétera, aplicarlo para yo ser un buen líder universitario. Finalmente aquí dice que el liderazgo en las instituciones, igual que la gestión, se desarrolla en la práctica. Cuando uno contrata a alguien para que trabaje con uno en una universidad, uno ve que es una persona competente, tremenda hoja de vida, tremenda experiencia en el sector real o en el sector académico, lo que sea. Pero cuando llega realmente la única evaluación que uno puede hacer de un nuevo funcionario o un funcionario antiguo en la universidad es su comportamiento en la práctica. De hecho, al líder no lo califican por sus competencias, ni lo califican por su hoja de vida, ni por su trayectoria. Al líder finalmente lo están calificando por su acción, por sus resultados. Finalmente, como lo dice el siguiente párrafo, es tener una visión, buscar la excelencia, ese tipo de cosas. Pero entonces, aquí viene una pelea muy fuerte entre los administradores universitarios y los líderes universitarios. Lo que dicen algunas personas, bueno, aquí les tengo las citas en cada una de las páginas si alguien las quiere consultar. Lo que dice es que realmente en una organización como las universitarias se requiere los dos tipos de personas. Se requiere un administrador y se requiere un líder. Pero si esta institución es demasiado administrada, se vuelve como que aburrida, se pierde como el espíritu, se pierde esa fuerza que tiene definitivamente un líder. Pero también, si le entregamos toda la institución de educación superior a ese líder, a ese soñador, a esa persona con tanta fuerza, sin una administración correcta, corremos el riesgo que se estrelle. Entonces, repito, sin conocer su universidad, por lo menos en la que yo tengo el gusto de dirigir, a mí me dicen que soy el soñador y que soy el líder y que el de la fuerza, etcétera, etcétera. Pero sí tengo un par de personas que me ayudan a aterrizar mis ideas y aterrizar mis sueños y que me permiten que la universidad no la lleve yo a la quiebra tan rápidamente. Muy bien. Claro, digamos que se requiere como un buen balance. Pero entiendo que cada uno de ustedes, hablemos de una decanatura, el decano es un perfil para mí muy complicado de conseguir en una institución de educación superior. Porque uno ve decanos que son excelentes administradores, manejan el registro de notas, manejan los profesores, ningún profesor le llega tarde, se dictan todos los contenidos, la biblioteca funciona perfecto. Uno dice, excelente administrador, pero no tiene fuerza. Ni siquiera los estudiantes le reconocen la fuerza de esa persona. No sé si alguno de ustedes ha encontrado ese tipo de personas. Entonces, yo creo que el decano debe ser más un líder que un administrador. Pero mi junta a veces me regaña porque me dice lo contrario, que necesitamos un poco más aterrizada la persona. Una propuesta que les tengo es simplemente que revisemos rápidamente unas 5 megatendencias, pues que son bien conocidas por ustedes, solamente para recordarlas. 4 desafíos que yo considero que son prioritarios hoy en día en una institución y los 10 componentes que vamos a terminar con esto, que son los 10 componentes que terminamos en el caso, ¿se acuerdan? Que finalmente repartimos las fichas en 10 columnas. Y empecemos por recordar que es una megatendencia. Una megatendencia se define como un cambio social, económico, político o tecnológico que puede que ingrese con lentitud. Pero lo que sí es cierto es que influye en un periodo largo. Es decir, habrá que identificar cuál es la diferencia entre una megatendencia que realmente entra para quedarse y una moda que es totalmente pasajera y simplemente llega como una moda de esas tantas que se observan en los espacios universitarios. La primera de ellas es la Tecnópolis virtual y revolución de las TICs. Miguel Ángel López es un autor que me parece muy interesante, menciona que el acceso a todo tipo de conocimiento y la eliminación de las condicionantes temporales espaciales es lo que determina, digamos, esta megatendencia. Finalmente, lo que está promoviendo este autor dice, estamos en sociedades interconectadas, y ese es tal vez como el primer punto a reflexionar. Entonces, las TICs finalmente han desencadenado un cambio estructural. Pero la pregunta es cómo se maneja ese tema en un espacio universitario.
Puede que aquí, sin hacer esta charla, definitivamente todos los que estamos aquí presentes somos conscientes de la importancia de las TICs. Pero la pregunta es cómo la universidad lo ha asimilado y está haciendo estrategias concretas para aprovechar esta megatendencia. Tener mucho cuidado con el problema que se presenta, como lo mencionan algunos autores, la diferencia que hay entre los tecnorricos y tecnopobres. Algunas personas creen que el tecnopobre es aquella persona que no tiene capacidad para comprar un computador o para comprar una tableta o comprar un instrumento. Eso es lo que no es. El tecnopobre es aquella persona que, si bien es cierto, aun cuando tenga la capacidad para comprar los computadores, etcétera, no tiene esa capacidad de uso. Yo personalmente creo que nuestros jóvenes son realmente tecnopobres. Yo los observo en las diferentes, incluso en los MBAs, uno observa cómo estas personas llegan con la última tecnología y realmente utilizan Word y con gran dificultad pueden hacer sumas y restas en un Excel. Y creo que no estoy exagerando. Pero el problema sería no solamente que nuestros tecnopobres son los alumnos, sino también nuestros profesores. No conozco muchos profesores que realmente sean hábiles, por poner cualquier ejemplo, que sean realmente hábiles con un Excel. No conozco muchos, hay unos, pero no, digamos, no es lo común entre los funcionarios y entre los profesores universitarios. Entonces, lo que nos dice es el problema de la desigualdad no está en el acceso a la tecnología, sino el problema en la desigualdad está en la apropiación de estas tecnologías. Una segunda megatendencia que me parece que nos afecta a todos es lo que se conoce como la paradoja y vulnerabilidad del talento humano. No sé si ustedes conocen la famosa paradoja del talento humano que expresa Manpower. Manpower hace algo que es interesante y les voy a poner el ejemplo para Bogotá. En Bogotá, en este momento estamos experimentando la paradoja del talento humano porque tenemos excedente de mano de obra, es decir, hay muchísimas personas dispuestas a trabajar. De hecho, pues hay un desempleo que ustedes observaron que es creciente. Pero al mismo tiempo los empresarios consideran que existe un déficit de talento humano. Entonces en esto consiste la paradoja, y es que hay excedente de mano de obra y déficit de talento. Finalmente la pregunta que uno se tiene que hacer es si los espacios universitarios, y vamos a poner el caso de ustedes, si en la Universidad de Ibagué estamos formando muchísima mano de obra o realmente estamos formando el talento humano. En el caso de Bogotá, como les contaba que trabajaba con la Cámara de Comercio, decidimos transformar nuestros programas, de tal manera que nuestros programas ya no son genéricos, sino que ahora estamos generando programas de pregrado y de posgrado específicos para cada clúster de Bogotá. Entonces, por ejemplo, el último programa que desarrollamos es un programa para el clúster de software de Bogotá. Digamos, es una apuesta que estamos realizando simplemente para reducir esta paradoja del talento humano. Pero hay algo interesante, es el informe de la Organización Internacional del Trabajo que nos cuenta cómo dos de cada tres jóvenes en América Latina trabajan en actividades informales. Finalmente, ¿qué es lo que pasa con nuestros jóvenes? Nuestros jóvenes no tienen acceso a la educación superior. Puede que estemos llenos de estudiantes en su universidad y en nuestras universidades, pero el grueso de nuestros jóvenes no van a la educación superior. Luego, estos jóvenes finalmente tienen un camino que son simplemente la economía informal y en muchos casos, desafortunadamente, la economía ilegal. Menciona también este informe de la organización, no sé si ustedes lo conocen. En todas las cosas, quien no lo haya leído se lo recomiendo. Se llama, hay muchos informes, pero este me fascina, que se llama Trabajo Decente y Juventud en América Latina. ¿No? ¿Han tenido oportunidad alguno de leerlo? ¿No? Repito, se llama Trabajo Decente y Juventud en América Latina. Este informe lo que dice es, miren, uno cree que en la sociedad los más vulnerables son las personas mayores o los más vulnerables son los niños. Y resulta que no. Este informe lo que demuestra es cómo la población más vulnerable en las sociedades latinoamericanas son precisamente los jóvenes. Básicamente porque son jóvenes, sigo dañando, ya. Son jóvenes que no tienen acceso a la educación y por lo tanto cuando tratan de insertarse en el mercado laboral de alguna manera abusa de ellos.
y no les da un trabajo decente. No sé si ustedes recuerdan las condiciones, las traje por si acaso. ¿Cuáles son las condiciones para que un trabajo sea considerado decente? Permítanme, se las leo. Para que un trabajo sea considerado decente, debe ser un trabajo productivo, con una remuneración justa, con seguridad en el lugar de trabajo, con una protección social para el trabajador, mejores perspectivas para el desarrollo personal, libertad para que manifieste sus preocupaciones, etcétera, etcétera. Le queda a uno la duda si finalmente son los jóvenes que pasan por nuestros espacios universitarios y cuando ellos salen tienen la capacidad para adquirir un trabajo decente. Le quedaron la duda. De aquí, quienes han tenido la oportunidad de leerse un librito que es muy interesante, el BID, que se llama Desconectados, ¿no? Se lo recomiendo. Después me permiten, qué pena que les vaya haciendo un conjunto de tareas. Está en internet, se llama Desconectados. Lo que muestra es, lo muestra el BID, cómo nuestros jóvenes pasan por los espacios universitarios, o incluso ese hace especial énfasis, cómo pasan por la secundaria y están totalmente desconectados con las necesidades del mercado laboral. Hay otro, y permítanme que les dé otra referencia, se llama uno de la OECD, ustedes saben que Colombia, entre las cosas, está tratando de ingresar a este club de países, se llama Better Skills, Better Job, Better Lives. ¿Lo conocen? Salió en el 2012, está fresquito ese documento. Ese documento debe ser un documento de trabajo aquí en esta universidad. Repito, Better Skills, skills, uno creería que es habilidades, pero la OECD entiende skills más como habilidades, lo entiende más como competencias. Entonces, permítanme, le hago esos resúmenes mal hechos del texto. Lo que dice el texto es que si una persona tiene better skills, más competencias o mejores competencias, puede adquirir un mejor trabajo, better jobs. Pero esa persona que puede adquirir un mejor trabajo va a tener una mejor vida. Entonces lo que habla ese documento, es un poquito grueso, pero es muy interesante, es cómo finalmente las personas que pasan por los espacios universitarios, lo que les estamos haciendo es garantizando una mejor calidad de vida. Pero esa mejor calidad de vida se la podemos garantizar si nuestros estudiantes salen más competentes. No si salen con mayor cantidad de contenidos, porque recordemos que la sumatoria de contenidos no genera una competencia. Les dejo el texto, si tienen alguna dificultad, con mucho gusto se los puedo enviar con Laura. Este cuadrito es un poco viejo porque está al 2000, pero es bastante interesante y lo que muestra es finalmente el problema de la desigualdad. Miren cómo una persona, hagámoslo en miles de pesos, que creo que es la primera columna, cómo una persona sin escolaridad obtiene 137, una persona con primaria 208, una persona con secundaria 278 y una persona con formación terciaria 886. Claro, hay casos especiales que todos lo conocemos, la historia de esa persona que llegó en un camión a Bogotá y llegó a ser el presidente en esa época de una corporación de ahorro y vivienda muy famosa. Hay unos casos muy interesantes. Pero definitivamente la tendencia es esta, y es como una persona sin acceso a la educación pues no tiene ninguna capacidad para garantizarse un buen nivel de vida. Peter Drucker, que tanto se habla en los espacios universitarios, finalmente habla de cómo los trabajadores del conocimiento son la fuerza laboral dominante. Incluso él ha utilizado un término que a uno le suena un poco raro en las universidades, y él habla del famoso tecnólogo del conocimiento. Veamos una tercera megatendencia que tenemos que revisar permanentemente en las instituciones de educación, y es la consolidación del comercio internacional y la nueva concepción del tiempo y del espacio. Este autor nos dice o nos habla de un escenario global, y como en ese escenario global, lo que siempre hablamos cuando hablamos de la globalización, es un avance tecnológico en comunicaciones, liberalización de los flujos de capitales, etc. Pero hay una frase que me parece contundente, y es: quienes le apuestan a la globalización y quienes le apuestan a que la globalización es algo realmente de moda y pasajero. Lo que dice este autor es, miren, la economía global está en sus primeras etapas, y es verdad, yo soy un convencido de ello. Es decir,
los que estamos observando la globalización en este momento, eso no es nada con respecto a lo que va a venir. Pero el hecho de que estemos empezando no significa que sea infantil ese proceso, digamos, realmente nos está pegando a todos. Me fascina esta frase y es cómo el tiempo ahora es más corto y cómo el espacio es más pequeño. Mi esposa, que me ha escuchado estos cuentos a cada rato, dice que soy síntoma de que soy viejo. Porque finalmente lo que afirmo es que el tiempo ya no me alcanza y el espacio me siento estrecho. Esto es lo que se conoce como la aceleración de la historia y la aldea global. Entonces, ¿cómo lo observa uno en una universidad? Uno lo que sí puede decir es que en este momento hay una alta velocidad del cambio. Incertidumbre con respecto al destino. Entonces, ¿cuál es la promesa o la propuesta de valor que uno le hace a nuestros jóvenes universitarios? ¿Certidumbre? No. Y demostrarle a nuestros jóvenes, a los padres de familia que confían en nosotros cuando pagan las matrículas, etcétera, demostrarles que estamos en la punta, demostrarles que nuestra institución de educación superior va a la misma velocidad del cambio de la sociedad. Es como para reírse, porque la respuesta definitivamente es no. Cada vez estamos más lejos de acercarnos a la realidad, es decir, la brecha entre la velocidad de los cambios, por ejemplo, en el sector empresarial, y esa velocidad en la que aquí estudiamos en los MBAs cómo responder a esos cambios, pues es demasiado lenta y la brecha aumenta. Redefinición del Estado. Algunas personas dicen que el Estado desaparecerá. Definitivamente la respuesta es no, el Estado continúa, pero es un Estado diferente. Me llama mucho la atención el papel del Estado, por ejemplo, en la educación superior. De hecho, se evidenció en la famosa reforma a la Ley 30, que se tumbó, que los estudiantes se unieron, que los rectores no le pusieron cuidado, bueno, y toda clase de argumentos para explicar por qué a la doctora María Fernanda Campo no le pusieron o no le salió bastante bien la reforma. Lo que sí es cierto es que en el espíritu de esa reforma, que tarde o temprano saldrá, pero en el espíritu de esa reforma sí se observa un Estado totalmente diferente, en la que va a ser un actor diferente, si me lo permiten, en el mercado de la educación superior colombiana. Pero este Estado además tiene cada vez unos problemas muy complejos financieros. La disponibilidad de recursos es cada vez más limitada. E incluso su participación porcentual en la educación es cada vez más difícil. Lo observa uno en un país como Colombia, con los retos que en principio se cree que van a venir, con la paz, etcétera, etcétera. El porcentaje de recursos que le puede dedicar a la educación superior pues, están muy cuestionados. La quinta megatendencia. Innovación permanente y cambio en la riqueza. Autores de innovación, ustedes son los expertos, han leído muchísimos. Hay uno que me gusta mucho, que es el texto de Álvaro Turriago, que innovación permanente. Les contaba que Álvaro Turriago tiene un libro y se llama Gerencia de la Innovación Tecnológica, y finalmente dice que la empresa que no practique la innovación simplemente desaparecerá. Lo que creemos en algunas universidades es que tranquilos, eso no le pasa a las universidades. Si nuestra universidad innova o no innova, no va a desaparecer porque tenemos igualmente una demanda. Difícil. Las organizaciones se verán involucradas en una espiral de aprendizaje. Y algo que me parece interesante es cómo la riqueza es cada vez más intangible y creciente. Pero al mismo tiempo lo que sí podemos afirmar es que la riqueza es cada vez más volátil y menos duradera. De hecho, los logros que tenemos en las universidades, si lo podemos asimilar con el término de riqueza, las universidades cada vez tenemos más logros y más éxitos, pero cada vez más volátiles y menos duraderos. Es decir, las acreditaciones y todo eso es volátil y no duradero. Después de que tenemos nuestras nuestras 5 megatendencias, yo lo que les propongo es que miremos los desafíos particulares para las instituciones de educación. El primero de ellos es el aumento de la demanda con una restricción presupuestal.
¿Conocen ustedes el acuerdo de EPT, de Educación para Todos? ¿No? Se genera en el 2001, sí, creo que es en el 2001, un acuerdo en Dakar para que la educación sea un servicio para todos, y por eso se llama el EPT. En todas cosas les recomiendo que lean el EPT. Existe el EPT global y existen los informes de EPT nacionales. No sé si alguno de ustedes le hace seguimiento al EPT colombiano. Pero finalmente lo que menciona es el gran sueño de los países, y es que la educación sea para todos. De ahí las siglas. Sin embargo, bueno, ya sabemos que en Colombia desafortunadamente la educación no es para todos, sino que la educación es para pocos. Pareciera que es un EPC. De todas maneras, les traje del informe Brunner. No sé si alguno de ustedes, y perdónenme que sea tan aburrido con las notas, pero es que me parece interesante los informes internacionales. El informe Brunner lo que mencionan, que está muy borroso, es cómo la demanda es creciente. Puede que porcentualmente no logremos hacer que la educación sea para todos, pero en términos absolutos, la demanda es creciente. Para el caso colombiano se menciona cómo en el 75 pasamos de 176.000 a 576.000 y después a 1.100.000. Entonces, digamos, es un desafío aterrador para nosotros. Y es que tenemos una demanda creciente en términos absolutos. Lo que pasa es que para algunos líderes eso no se convirtió en un desafío, sino por el contrario, se convirtió en un problema. Porque finalmente, como tengo una demanda creciente, hago innovación o no hago innovación, finalmente se matriculan. Tengo decano, no tengo decano, tengo líderes, tengo no tengo líderes, finalmente se siguen matriculando. Entonces digamos que en vez de convertirse en desafío, desafortunadamente para algunos es una opción, digamos, de poco trabajo. Este informe, si lo recuerdan, menciona cómo la demanda es creciente, pero no necesariamente porque hay más jóvenes. Claro que los hay y más jóvenes que quieren acceder a la educación superior, pero aquí lo mencionan. Hay otros, si los de mercadización me permiten llamar mercado, y es como personas de distintas edades ahora se han incorporado a la educación superior. Porque les ofrecemos una jornada flexible, porque les ofrecemos una jornada nocturna, porque les ofrecemos diferentes opciones. Alumnos que optan por una segunda carrera. Eso es algo que en las instituciones está creciendo aceleradamente. No sé si aquí en la universidad lo aprovechan mucho o no, pero digamos es una opción muy importante. Personas que desean cursar sin tener una perspectiva laboral. Uno creería que toda persona que quiere estudiar definitivamente es porque se quiere insertar en el mercado laboral, resulta que no. Ahí hay otro mercado interesante. Y personas que ejercen su demanda dentro de una perspectiva de formación continua a lo largo de toda la vida. Entonces digamos que estas nuevas razones que no se veían hace un par de décadas están cogiendo cada vez más fuerza y se evidencia en el informe Brunner. Luego, lo que podemos concluir en esta parte es que la oferta pública tiene cada vez mayores limitaciones de financiación. La oferta privada, claro que lucha por la EPT. Claro que buscamos que la educación sea para todos. Pero también hay que reconocerlo. Quienes estamos en el sector privado, nuestra lógica empresarial, nuestra lógica ante la junta directiva, etcétera, etcétera, no nos permite que todos nuestros estudiantes sean becados. Ya quisiera uno tener más becados en las instituciones, pero no se puede. Y esto lo que genera finalmente es cada vez un aumento entre la demanda, entre la brecha entre la demanda potencial y la demanda real. Es cierto que cada vez tenemos más personas dispuestas a estudiar, y es cierto que no pueden ir definitivamente a participar en una institución simplemente por falta de recursos. Leía un informe la semana pasada del gobierno, menciono en la fuente porque no sé si esa cifra es cierta, pero me llamaba la atención cómo más de la mitad de las personas que participan en la educación superior tienen menos de 3 salarios mínimos como ingreso. Era una estadística, digamos, que la presentó además el ICETEX.
Entonces, les decía, el primer gran desafío es que tenemos una demanda creciente y esa demanda creciente es una demanda potencial creciente, pero que no necesariamente se transforma en una demanda real. Y la pregunta es si nuestras instituciones de educación superior y si la Universidad de Ibagué en concreto le está apostando a la demanda potencial o a la demanda real. Por lo que tengo entendido, tiene una apuesta muy interesante con la demanda real, lo cual le genera una responsabilidad social muy bonita. El segundo desafío es el aseguramiento de la calidad. Ya veíamos en nuestra sesión anterior una sutil diferencia entre calidad y prestigio, ¿lo recuerdan? Uno puede obtener prestigio y no necesariamente tener calidad. En el caso de nuestro señor Andrade y nuestra ingeniera Rivera, lo que mencionaban era cómo esos profesores eran muy prestigiosos porque venían de empresas, etcétera, etcétera, pero no necesariamente era de calidad porque no tenían la formación pedagógica, ¿se recuerdan el caso? Entonces, quiero hacer énfasis en que este desafío es un desafío de calidad. No les estoy diciendo que sea un desafío de prestigio. Cuando uno habla de calidad, pues pasa algo y es que todo el mundo habla de calidad, pero nadie sabe cómo qué es. Y mucho menos sabría uno cómo operacionalizarlo en una institución de educación. Alguien creería que calidad es exactamente igual a acreditación. Entonces, si yo estoy acreditado, ya es que tengo calidad. Creo en las acreditaciones. También es una de mis apuestas, pero no necesariamente son sinónimos. Uno podría decir, sin hacer una gran reflexión pedagógica, uno podría decir que hay unos requisitos mínimos para hablar de calidad en una institución de educación, y es cuando el aprendizaje está centrado en el alumno y no en los docentes, cuando el protagonista del aprendizaje es el alumno, cuando estamos convencidos que existe una búsqueda permanente por perfeccionar al alumno, es decir, creemos, y además uno lo observa, nosotros en Uniempresarial hemos hecho una medición de impacto, y es que miramos cómo es el estudiante en primer semestre, cómo es su familia en primer semestre, tenemos un modelito matemático, y lo miramos en décimo semestre. Y creemos firmemente que le hemos tenido la capacidad para acompañarlo en su proceso de perfeccionamiento. Entendemos que las instituciones de educación son muy complejas, muchísimas variables, muchísimas interrelaciones, y que la realidad propia de cada programa pues es bastante diferente. Alguien podría decir, definitivamente la calidad óptima no existe, es decir, es una satisfacción utópica. De alguna manera, uno nunca está satisfecho con lo que tiene. Obtiene uno la acreditación nacional, ahorita estamos buscando la acreditación internacional, después estamos buscando otro tipo de competencias, en fin. Educación a 2 velocidades, masificada y despersonalizada. Es cierto. En Colombia existen no educación a 2 velocidades, sino a 20 velocidades, en que la educación es totalmente heterogénea. Pero incluso hagámoslo a nivel micro. Nuestras instituciones tienen 2 velocidades, ¿o no? O 3 velocidades. Hay programas que van a una velocidad, hay programas que van a otros, eso pasa. Pero como les decía que la demanda es creciente, esta demanda creciente se ha convertido, lo que mencionan acá, en un gigantismo universitario. Entonces, espacios como los nuestros, que empezamos con 500 alumnos, 1000 alumnos, después ya empezamos a pensar en 5000 alumnos, no sé si les pasa lo mismo, y después empiezan a pensar en 10.000 y después es increíble. Creo que alguno de los rectores anteriores de ustedes está trabajando ahora en el Minuto de Dios, con más de 40.000 personas en el sistema. Uno dice, carambas. La pregunta es, ¿cómo garantizar la óptima calidad aun cuando estamos creciendo? Porque otra opción, que nos la va a contar el doctor José Manuel Restrepo mañana, es la del CESA. El CESA dice, yo no crezco, conocen todos el CESA. Dicen, yo no crezco, yo me quedo con mis 100 y pico alumnos semestrales de primer semestre y no crezco y no hago más programas y no voy a crecer porque yo quiero garantizar la calidad. Esa es una opción. Pero otra opción, que creo que es la que compartimos ustedes y yo por las características de nuestras instituciones,
Es que estamos creciendo. ¿Cómo garantizar la calidad? Es todo un desafío en ese gigantismo universitario. Gigantismo, hago la observación, no necesariamente significa que sean 50.000 alumnos. Para alguna institución, un gigantismo pueden ser 1.000 alumnos o 2.000 alumnos. Si una organización no está preparada para atender 5.000, eso es un gigantismo en esa institución. Obviamente, esta masificación lo que genera es que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, cada vez se aíslen más. Y la calidad, la pregunta es si se puede lograr definitivamente o no con un crecimiento acelerado. El tercer desafío, entonces, primer desafío definitivamente la demanda, y aquí ahora veíamos cómo esa demanda creciente nos genera un desafío muy grande en términos de calidad. El tercer desafío que quisiera simplemente recordarles, porque yo sé que ya todos lo conocen, es el de la autarquía universitaria. Para los que recuerdan los temas de comercio internacional, la autarquía es aquella sociedad que es totalmente autárquica, es decir, no le entra nada ni le sale nada. El típico caso de Robinson Crusoe tirado en una isla en la cual es totalmente autárquico. Nuestras instituciones creo firmemente que somos autárquicas. Y les voy a contar por qué. Somos autárquicas porque tenemos un divorcio entre la academia, la empresa, el Estado y la sociedad. Algunas instituciones, yo ahí he participado en muchos debates alrededor del tema, algunas instituciones creen que tener, por ejemplo, una relación entre la universidad y la empresa es venderle todos los diplomados que pueda. En formación abierta y formación cerrada. No sé si pasa lo mismo aquí en la ciudad. Eso no es una relación universidad-empresa. Algunas personas creen que tener una relación estrecha con el Estado es simplemente aprovechar los contratos del Estado. Claro que hay que aprovecharlos, pero eso no es una relación estrecha. Pero vamos a suponer que aquí la tenemos, que en Colombia, estoy hablando de Colombia, que en Colombia tenemos esta relación muy estrecha entre la academia, la empresa, el Estado y la sociedad. También digo que somos autárquicas porque tenemos un aislamiento internacional muy fuerte. Aislamiento que algunos líderes simplemente consideran como la sumatoria de los convenios internacionales. Conozco instituciones de educación superior que tienen gran cantidad de convenios, en su mayoría no activos. No sé, sacan de vez en cuando unos estudiantes, un intercambio de docentes, de vez en cuando, etc. Pero eso no significa que nuestros estudiantes estén desarrollando una competencia global. Entonces la pregunta es si realmente tenemos docentes con competencias globales, líderes con competencias globales y en especial estudiantes con competencias globales. Cuarto desafío, y es el de la mercadización de la educación superior. ¿Quién de ustedes conoce el término? ¿No? Muy bien. Las universidades buscan el prestigio, ya lo hemos visto, académico y social. Pero por otro lado, nuestras universidades buscan una capacidad económica e ingresos. ¿Qué significa eso? Y se los digo en términos críticos. Yo creo en esto, pero se los voy a decir en términos críticos. Las universidades se han convertido en un negocio. La universidad donde nosotros trabajamos se convirtió en un negocio, doctor Carlos. ¿Por qué no? Porque esa es la filosofía nuestra, esa es la idiosincrasia. Hay principios filosóficos mucho más potentes, mucho más fuertes. Ahora no hablemos de la suya, porque está clarísimo, Carlos. Ahora, de las instituciones de educación en Ibagué. Sabemos que muchas de esas instituciones vienen meramente. No negocio porque eso vivimos, no. Debemos ser suficientes y debemos generar recursos para seguirnos desarrollando. ¿Cuál es el límite entre generar recursos suficientes para la inversión y la operación y el límite teórico entre eso y la mercadización? Porque la mercadización es buscar a toda costa y sacrificando nivel académico en función del nivel económico.
¿El fin último? Miren esto. Si me lo permiten, leamos el primer párrafo. Carlos, si quiere ayúdame a leerlo. Sí, la universidad ya no es más un lugar tranquilo para enseñar, realizar un trabajo académico a un ritmo pausado y contemplar el universo como ocurría en siglos pasados. Es ahora un potente negocio, complejo, demandante y competitivo, que requiere inversiones continuas y de gran escala. Una observación. Mire la fuente. ¿Quién es la fuente? Brunner, Estados Unidos. ¿Conocen a Brunner? Entonces, lo que dice es, ¿en dónde está el límite? ¿Sí? El segundo, realmente quienes no tienen el dinero para entrar a la educación, pues no entren. La diferencia entre la demanda real y potencial. Existe la participación del Estado, existen las becas, etcétera, etcétera. Pero eso es cierto. Y una característica interesante de la mercadización, y es que las instituciones compiten por los consumidores más preferidos. Es decir, nosotros queremos los mejores estudiantes, ¿o no? Pero los mejores estudiantes compiten ¿por quién? Por las mejores universidades. Entonces lo que estaría diciendo Carlos, dice Carlos, es que está de acuerdo con la mercadización. Bueno, no, estamos inmersos en un mundo globalizado y abierto a eso, a la misma mercadización. Entonces, que ya depende es qué tan o cuál es el grado de mercadización entonces que tendríamos. Mi propuesta aquí es la siguiente, con el riesgo de que ustedes ya no me vuelvan a hablar. Y es, estamos en un mercado. Se llama un mercado de educación superior en el cual existen unos programas que se compran y se venden en el mercado. Y en ese mercado, claro, y me permiten lo absurdo, en el mercado de mesas, en el mercado de sillas, hay unas condiciones mínimas de calidad. Entonces, desafortunada o afortunadamente, no le quiero dar el calificativo, estamos en un mercado de educación superior. La pregunta, repito, es ¿en dónde está ese límite? ¿En dónde podemos decir nuestra universidad se dedicó al mercado y nuestra universidad está pensando, creo que lo decía Laura, en unos fines y en unos sueños, etcétera, mucho más nobles? Tan es un mercado que esa frase final, buscamos los mejores y además buscamos los que tengan ingreso. Y para completar, estos señores, los consumidores, como también hay un mercado de instituciones, ¿a quiénes buscan? A las más prestigiosas. Entonces, tenemos, repito, las megatendencias y tenemos los desafíos. Finalmente, ¿a qué llego yo? Y es, nuevamente muy cansón, llego simplemente a la misma conclusión. Y es, tenemos que llegar a unas prioridades de los líderes en la educación superior. Creo yo que en mi caso muy particular, estos 10 componentes son prioritarios. Para ustedes, que son los líderes de esta universidad, seguramente son otros, que son los que veíamos con nuestra ingeniera Rivera. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, apreciados amigos? Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño taller. En esta lectura de Bollmann, que es el librito que les dejé así, en esta lectura lo que se afirma es muy interesante. Dice, las personas lo que tienen que hacer, o los líderes universitarios lo que tienen que tener es una visión completa de la realidad. Para tener una visión completa de la realidad, lo que se debe utilizar son diferentes frames. El frame, si uno pudiera traducirlo, doctora Laura, es como el marco. Tal vez una mejor traducción de frame sería diferentes ópticas. Entonces lo que dice esos autores es, si queremos conocer la realidad de una organización, lo que hay que hacer es tener diferentes ópticas. Y también hay que acostumbrarse a romper los frames.
Por eso el título además del texto, y es como repensar o rebuscar nuevos frames o nuevas ópticas para entender una realidad. Para los que tuvieron oportunidad de leer con juicio esta lectura, estos autores proponen 4 diferentes frames. ¿Lo vieron? El estructural, ¿cuál más? El político, el de recursos humanos y uno que me fascina además, que es el frame simbólico. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, les voy a pedir el favor que nos dividamos en 4 grupos. Cada grupo lo que va a hacer es que va a tomar un frame diferente. Y lo que quiero es que hagamos una tarea. Y es claro, en esto puede haber un poco de subjetividad, porque algo de emoción, porque cuando hablan de la organización de uno, pues uno sale pues con muchísima emotividad. Pero lo que vamos a hacer es que quiero que me describan qué es la Universidad de Ibagué, cómo funciona, qué hace, en fin, una representación de la Universidad de Ibagué. ¿Estamos? Pero cada uno la va a mirar, o cada grupo la va a mirar con un frame totalmente diferente. ¿Está claro? No, como quieran, yo creo que hay unos como grupos naturales, creo que hay, por no llamarlos roscas naturales. Entonces, no, ustedes se organizan como ustedes quieran, pero por favor no van a repetir ningún frame. Les voy a pedir el favor que vamos a hacer en el tablero que muy amablemente la doctora Lina nos preparó para hoy. Vamos a hacer, ¿se acuerdan que la sesión pasada hicimos como unas fichitas? Entonces vamos a hacer en cada grupo unas fichitas. Y lo que vamos a hacer es, en la siguiente parte vamos a describir esta universidad en 4 frames diferentes. ¿Está claro lo que hay que hacer? Quienes no han tenido tiempo de revisar el libro, les pediría que en cada grupo existan repartido un grupo de personas que se hayan podido revisarlos. Muy bien.